Hay momentos en la vida en los que orar no trae alivio inmediato, sino cansancio. Momentos en los que te arrodillas no porque tengas fuerzas, sino porque ya no sabes qué más hacer. Has hablado con Dios tantas veces sobre lo mismo que las palabras empiezan a perder forma. Las frases se repiten, las lágrimas caen, y aún así, nada cambia. El cielo parece cerrado, el silencio pesa, y dentro de ti nace una pregunta que casi nunca se dice en voz alta, pero que quema por dentro. ¿Será que Dios todavía me escucha? Tal vez te reconoces en esto. Tal vez has orado hasta quedarte sin energía, sin argumentos, sin esperanza. Tal vez has llorado en la oscuridad de tu habitación, sin público, sin consuelo humano, esperando una señal mínima, una respuesta, algo. Y lo único que recibiste fue silencio. Un silencio que no calma, que no explica, que no responde. Un silencio que te acompaña durante el día y se vuelve más pesado por la noche. Y poco a poco, sin darte cuenta, la fe comienza a sentirse agotada. No porque hayas dejado de creer, sino porque estás cansado de esperar. El silencio de Dios puede ser uno de los dolores espirituales más profundos, porque cuando no hay respuesta, la mente empieza a llenar los espacios vacíos con dudas. Empiezas a preguntarte si hiciste algo mal, si no oraste lo suficiente, si no tuviste fe, si Dios se cansó de escucharte repetir la misma súplica. Y mientras esas preguntas crecen, el corazón se vuelve más frágil, no por falta de amor a Dios, sino por exceso de cansancio. Pero hay algo que casi nadie te explica. El silencio de Dios no es ausencia, no es indiferencia, no es rechazo. Muchas veces es la forma más profunda de atención, porque cuando Dios guarda silencio, no es porque dejó de escuchar, sino porque está escuchando de una manera que tú todavía no sabes reconocer. Dios no solo escucha las palabras que salen de tu boca, escucha lo que sientes y no sabes explicar. Escucha lo que escondes detrás de una sonrisa, escucha lo que no te atreves a decir porque ni tú mismo lo entiendes. Escucha incluso cuando ya no tienes fuerzas para hablar. Escucha tu cansancio, escucha tu confusión, escucha tu silencio. Y eso cambia todo. La mayoría de las personas espera que Dios responda con señales claras, respuestas rápidas, cambios visibles. Esperan palabras, milagros evidentes, soluciones inmediatas. Pero Dios no siempre responde de esa forma. A veces responde en el proceso, a veces responde en lo invisible, a veces responde transformando cosas dentro de ti antes de mover cualquier cosa a tu alrededor. Y por eso muchos piensan que no fueron escuchados, cuando en realidad Dios está más cerca que nunca. Hay señales, sutiles, profundas, silenciosas, señales que no hacen ruido pero dejan marcas, señales que pasan desapercibidas para quien solo espera respuestas obvias, señales que revelan que tu oración no cayó al vacío, aunque así lo parezca. Tal vez ya has vivido algunas de ellas y no las reconociste. Tal vez las ignoraste pensando que eran casualidad, imaginación o debilidad emocional, pero no lo eran. Hoy, a lo largo de este mensaje, vas a empezar a mirar con otros ojos. Vas a comprender que Dios nunca te dio la espalda, que nunca ignoró una sola oración hecha con sinceridad, que cada vez que hablaste, incluso entre lágrimas, algo se movió, que cada clamor dejó huellas. 11 señales para ser exactos. 11 formas en las que Dios muestra que está escuchando, incluso ahora, incluso en medio de este silencio, incluso en medio de esta lucha que no sabes cómo explicar. Y si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Tal vez este mensaje no es solo un video, tal vez es respuesta. Tal vez Dios está usando este momento para recordarte algo que necesitas escuchar hoy. No estás solo.
no estás olvidado y tu oración no fue ignorada. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este mensaje. No es por curiosidad, es un acto espiritual, porque cuando compartes tu lugar, haces visible lo que parecía invisible. Reconoces que no caminas solo, que hay otros creyendo, esperando y orando al mismo tiempo que tú. La fe también se fortalece cuando sabemos que no somos los únicos en silencio. Ahora sí, empecemos a reconocer las señales. Señal 1. El silencio que incomoda y remueve por dentro. Hay un tipo de silencio que no es vacío, no es calma, no es descanso. Es un silencio que pesa, que se instala en el pecho y no te deja escapar. Un silencio que aparece justo después de orar, cuando esperabas al menos una sensación, una señal mínima, algo que te confirmara que fuiste escuchado, y no llega nada. Ese silencio no te tranquiliza, te inquieta, te obliga a pensar, te obliga a sentir, te obliga a detenerte. Cuando Dios guarda este tipo de silencio, la primera reacción humana es asumir abandono, pensar que no escuchó, que no respondió, que no le importó. Pero este silencio no es indiferencia, es atención profunda. Es Dios escuchando más allá de las palabras, más allá de la petición concreta, más allá incluso de lo que tú mismo entiendes sobre lo que estás pidiendo. Este silencio empieza a remover cosas por dentro. Te das cuenta de que al orar ya no salen frases bonitas, que las palabras se traban, que la mente se llena de pensamientos que no puedes ordenar. Cierras los ojos buscando paz y lo único que aparece es una presión en el pecho, recuerdos que evitabas, emociones que creías superadas, preguntas que no querías enfrentar, y eso incomoda mucho, porque preferirías una respuesta externa antes que este movimiento interno. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. Cuando Dios guarda silencio y algo dentro de ti se remueve, es porque Él está trabajando en el lugar correcto. No está ignorando tu oración, está entrando en las capas más profundas de tu corazón, en las zonas que tú evitas, en las heridas que cubriste con rutina, responsabilidades o aparente fortaleza. Dios no solo escucha lo que pides, escucha por qué lo pides. Escucha el miedo que hay detrás de la súplica, la inseguridad que no nombraste, el cansancio que escondiste incluso de ti mismo. Este silencio es incómodo porque te impide huir, te obliga a quedarte contigo, te obliga a mirar lo que llevas dentro, sin distracciones. Y muchas veces eso duele más que cualquier respuesta inmediata. Pero no es castigo, es tratamiento. Es como si Dios dijera en silencio, te escuché, pero antes de responder a lo que quieres, necesito sanar lo que hay en ti. Por eso, este silencio no es pasivo, es activo. Es un silencio que revela, que expone, que saca a la superficie emociones no resueltas, expectativas equivocadas, dependencias ocultas. Y cuanto más intentas escapar, más fuerte se vuelve la incomodidad. No porque Dios sea cruel, sino porque está decidido a no responder superficialmente a una oración profunda. En muchos relatos bíblicos, Jesús permaneció en silencio antes de actuar, no porque no supiera qué hacer, sino porque estaba discerniendo el corazón. El silencio de Jesús nunca fue desinterés, fue observación, fue espera intencional, fue mirada profunda. De la misma manera, cuando Dios parece callado contigo, está mirando más allá de tu petición, está viendo lo que nadie más ve, lo que tú mismo no quieres ver. Este tipo de silencio tiene un propósito pedagógico. Dios no quiere que tu fe dependa solo de respuestas rápidas. Quiere que aprendas a confiar incluso cuando no entiendes. Quiere que descubras que la fe no se sostiene por sensaciones, sino por relación, que sentir no siempre es señal de presencia y no sentir no es señal de ausencia.
El silencio entrena tu percepción espiritual. Te enseña a escuchar más allá del ruido. Tal vez has sentido esta inquietud y pensaste que era ansiedad, debilidad o falta de fe. Pero no, es señal. Es el eco de una oración que sí fue escuchada, pero cuya respuesta no puede llegar sin antes preparar el terreno. Dios no deposita respuestas grandes en corazones cerrados. Primero abre, primero limpia, primero ajusta la mirada. Este silencio es como un bisturí espiritual. Corta para sanar, abre para curar. Duele, sí, pero no destruye. Prepara. Y mientras tú esperas una respuesta externa, Dios está trabajando internamente. El silencio no es el final del proceso, es el comienzo de la transformación. Si este silencio te incomoda, no huyas, no lo llenes con ruido, no lo interpretes como rechazo. Es Dios diciendo, estoy aquí, escuchando, y estoy haciendo algo que todavía no ves. No estás siendo ignorado, estás siendo preparado. El silencio que remueve es una de las pruebas más claras de que tu oración no pasó desapercibida. Señal 2. Caminos que se cierran sin explicación. Hay momentos en los que oras pidiendo claridad, dirección, una señal mínima. Y lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que esperabas. En lugar de abrirse puertas, todo comienza a cerrarse. Oportunidades que parecían correctas se desmoronan. Personas en las que confiabas se alejan. Proyectos que tenían sentido pierden fuerza. Y cuanto más miras alrededor, más evidente se vuelve la sensación de bloqueo. Nada avanza, nada fluye, todo se detiene. En ese punto, la pregunta aparece casi de forma automática. Si Dios me está escuchando, ¿por qué está cerrando todo? Y aquí es donde muchos se confunden, porque asocian la respuesta de Dios con avance visible, con permiso, con facilidad. Pero Dios no siempre responde abriendo caminos. Muchas veces responde cerrándolos. Cuando un camino se cierra sin explicación lógica, no es ausencia de respuesta. Es una respuesta incómoda, profunda, protectora. Dios escucha no solo lo que pides, sino lo que necesitas, incluso cuando va en contra de tus deseos inmediatos. Él ve lo que tú no ves. Percibe consecuencias que aún no existen. Discierne intenciones ocultas, peligros futuros, heridas que todavía no imaginas. Y por eso, a veces, la forma más clara de responder es decir no sin palabras. Lo que tú llamas frustración, Dios lo llama resguardo. Lo que tú interpretas como atraso, Él lo ve como misericordia. Lo que duele hoy, muchas veces es lo que te salvaría mañana. Cuando oras pidiendo que Dios te guíe, no siempre recibirás un mapa detallado. A veces, Él simplemente bloquea ciertas rutas, y ese bloqueo es el mensaje. El problema es que estamos acostumbrados a pensar que si Dios escucha, va a permitir que sigamos adelante. Pero escuchar no significa aprobar. Escuchar no significa conceder. Escuchar significa actuar conforme al propósito, no conforme a la presión. Dios no tiene compromiso con tu comodidad, tiene compromiso con tu destino. Por eso, cuando una puerta se cierra después de una oración sincera, no es castigo, es cuidado, no es rechazo, es redirección. Él está diciendo sin decirlo, no por ahí, no ahora, no de esa manera. El conflicto nace cuando luchas contra lo que Dios ya cerró. Insistes, empujas, te aferras. Y mientras más fuerzas, más doloroso se vuelve. Pero cuando paras y observas con honestidad, empiezas a notar algo. Dios está protegiendo partes de tu vida que tú entregarías por impulso. Está guardándote de caminos que parecían correctos, pero que a largo plazo te desgastarían, te confundirían o te alejarían de quien estás llamado a ser. Si todas las puertas estuvieran siempre abiertas, nunca aprenderías a depender de la voz de Dios. Dependerías de la facilidad, no de la fe.
Pero cuando todo se cierra, cuando no hay opciones claras, cuando el control se te escapa de las manos, solo queda una cosa: confiar. Y es en ese terreno donde la fe verdadera se forma. Tal vez estás justo ahí ahora, mirando puertas cerradas, intentando entender por qué nada funciona, preguntándote si tu oración fue ignorada. Pero antes de sacar esa conclusión, detente y considera esto. ¿Y si ese cierre es exactamente la respuesta que pediste? ¿Y si Dios te está librando de algo que hoy no puedes ver? ¿Y si está preservando tu corazón, tu fe, tu futuro? Dios no cierra para abandonar, cierra para redirigir. No te lleva hasta el final de un camino para dejarte ahí, sino para cambiar la ruta. Prefiere verte confundido hoy que herido mañana. Prefiere frustrarte un momento que permitirte entrar en algo que te rompería por dentro. Cuando una puerta se cierra después de orar, no es el fin, es preparación. Es Dios diciendo: confía en mi silencio, estoy hablando a través de lo que se cerró. Y aunque ahora duela, llegará el día en que mires atrás y entiendas que ese cierre fue una de las respuestas más amorosas que recibiste, porque Dios sí te escuchó. Y precisamente por eso decidió cerrar lo que necesitaba ser cerrado. Señal 3. Palabras humanas que tocan demasiado profundo. Hay oraciones que haces en completo silencio. No las compartes con nadie. No las escribes. No las dices en voz alta. Se quedan guardadas en el pecho, mezcladas con miedo, cansancio y preguntas que no sabes cómo formular. Y entonces, cuando menos lo esperas, alguien dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Puede ser una conversación casual, un comentario breve, un mensaje que no parecía dirigido a ti, un video que aparece por casualidad, un versículo mencionado sin intención aparente. Pero cuando lo escuchas, algo dentro de ti se detiene. El corazón reacciona antes que la mente. Sientes un impacto que no se explica solo con palabras humanas. Porque esa frase no solo se oyó, te atravesó. Ese momento no es coincidencia, es respuesta. Dios tiene formas muy precisas de hablar cuando sabe que tu corazón está demasiado herido, confundido o cansado para escucharlo directamente. Entonces, usa voces humanas como mensajeras, no porque dependa de ellas, sino porque sabe que, en ciertos estados del alma, escuchar a través de otro es más soportable que escuchar directamente desde dentro. Lo que vuelve ese momento inconfundible no es la belleza de la frase, sino la exactitud. Toca el punto exacto donde duele. Nombra algo que no dijiste a nadie. Aclara una confusión interna que llevabas días cargando. Trae paz a una guerra silenciosa. No informa, revela, no entretiene, confirma. Y aunque intentes racionalizarlo, aunque digas fue casualidad, hay algo dentro de ti que sabe la verdad. Alguien leyó mi corazón, y no fue la persona, fue Dios. Dios escucha con tal profundidad que puede responder usando el canal más simple, una boca común, un mensaje ordinario, un momento cotidiano. Pero el mensaje no es común, es quirúrgico, preciso, amoroso. Y llega justo cuando tu alma está lista para recibirlo. Muchas veces despreciamos estas respuestas porque no vienen envueltas en algo espiritual. Esperábamos una voz del cielo y Dios nos habló desde una conversación. Esperábamos una señal visible y Él usó una frase sencilla. Pero la sencillez no le quita origen divino. Al contrario, lo confirma, porque solo Dios puede coordinar persona, momento, palabras y estado emocional con tanta perfección. Ese tipo de respuesta no grita, susurra, pero deja huella. Se queda contigo durante el día, regresa a tu mente, te acompaña en silencio y poco a poco empieza a ordenar cosas por dentro. No porque todo se resolvió, sino porque ahora sabes que no estás solo. Alguien te vio, alguien te escuchó. Dios hace esto porque te conoce,
Conoce tu carácter. Sabe cuándo dudarías si la voz viniera solo desde dentro. Sabe cuándo necesitas confirmación externa para que el mensaje atraviese la resistencia. Y por eso usa personas que muchas veces ni saben que fueron instrumento. No subestimes cuando una frase te hace callar por dentro. No ignores cuando algo normal te toca de forma anormal. No descartes lo que trajo paz, claridad o confrontación con amor. Tal vez ya te ocurrió y no lo reconociste. Tal vez pasó tan rápido que lo dejaste ir. Pero si una palabra te marcó, no fue al azar. Fue Dios diciendo, te escuché, y aquí está mi respuesta. Él sigue hablando, sigue usando caminos simples para entregar mensajes profundos. La pregunta no es si Dios respondió. La pregunta es si estás atento para reconocerlo cuando lo hace a través de lo humano. Porque cuando una palabra toca demasiado profundo, es porque no nació en la tierra, aunque haya salido de una boca humana. Señal 4. Un versículo que te detiene. Hay momentos en los que sigues adelante casi en automático. La mente saturada, el corazón pesado, la oración cansada. No esperas nada, no buscas nada en particular. Y aún así, una palabra se cruza en tu camino y te obliga a parar. Puede ser un versículo que ya leíste muchas veces. Puede aparecer en una predicación, en una imagen, en una lectura rápida, incluso en medio de una distracción. Pero esta vez no pasa de largo. Esta vez te detiene. Algo dentro de ti se queda en silencio. El cuerpo sigue, pero el alma se queda mirando esa frase como si te estuviera mirando a ti. Ese momento no es inspiración aleatoria, es respuesta. Cuando Dios escucha una oración profunda, muchas veces no responde con algo nuevo, sino con algo eterno, su palabra. No porque no tenga otras formas, sino porque la palabra tiene una capacidad única. Llega al punto exacto donde tu oración nació. No rodea, no suaviza, no distrae, discierne. Hay versículos que no consuelan de inmediato, pero aclaran. Otros no explican, pero sostienen. Algunos confrontan, otros sanan. Pero todos, cuando vienen como respuesta, producen el mismo efecto, ordenan el interior. Lo que estaba confuso empieza a alinearse. Lo que estaba agitado empieza a calmarse. No porque el problema se resolvió, sino porque ahora sabes que Dios habló. Y lo más fuerte es que muchas veces ese versículo no responde a lo que pediste, responde a lo que realmente necesitabas, a la raíz, no al síntoma, a la motivación escondida, no a la petición superficial. Dios no responde para tranquilizar tu ansiedad, responde para formar tu corazón. Por eso esa palabra se queda contigo todo el día. Regresa a tu mente sin esfuerzo, te acompaña mientras caminas, mientras trabajas, mientras intentas dormir. No te deja igual, te reposiciona. Y aunque intentes ignorarla, algo dentro de ti sabe que fue entregada con intención. La Biblia no es solo un libro que se lee, es una voz que se activa cuando el corazón está abierto. Y cuando un versículo salta delante de ti, no es porque lo buscaste, es porque te encontró. El Espíritu Santo hace viva esa palabra justo en el momento en que tu alma puede recibirla. Muchos desestiman este señal diciendo que fue coincidencia, que fue sugestión, que fue emoción. Pero hay algo que diferencia una simple lectura de una respuesta divina. El efecto. Una lectura informa, una respuesta transforma, una lectura pasa, una respuesta permanece. Dios sabe cuándo hablarte directamente desde su palabra, porque allí no hay confusión. Su voz no se contradice. Su carácter no se diluye. Cuando te responde con escritura, te está diciendo, aquí está mi corazón, aquí está mi verdad, aquí está mi dirección. A veces no trae alivio inmediato, pero sí trae claridad. Otras veces no trae claridad, pero sí trae paz. Y en ocasiones trae ambas cosas al mismo tiempo.
pero siempre trae algo que tu oración activó. Si un versículo te detuvo, no fue para inspirarte, fue para guiarte. Si una palabra te incomodó, no fue para herirte, fue para formarte. Si una frase bíblica te sostuvo cuando no había fuerzas, no fue memoria, fue respuesta viva. Dios escucha tan atentamente que sabe exactamente qué palabra darte y cuándo. No antes, no después. Justo en el momento en que tu interior estaba listo para recibirla. Y si hoy recuerdas un versículo que llegó en medio del caos, del cansancio o de la confusión, no lo olvides. Esa fue la voz de Dios interrumpiendo tu camino para recordarte que Él sí te escuchó. Porque cuando una palabra te detiene, es porque el cielo decidió hablarte sin ruido, pero con verdad. Señal 5. Paz. Repentina en medio del caos. Hay un tipo de paz que no tiene explicación lógica, no llega porque los problemas se resolvieron, no aparece porque todo salió bien. Llega cuando nada cambió afuera, pero algo se acomodó por dentro. Siguen los mismos conflictos, la misma presión, las mismas preguntas sin respuesta, y aún así, de repente, el corazón deja de correr, la mente baja el volumen, el pecho se afloja, respiras distinto, no porque entiendes lo que está pasando, sino porque ya no estás solo dentro del caos. Esa paz no es emocional, no es optimismo, no es resignación, es presencia. Cuando Dios escucha una oración profunda, muchas veces no responde explicando, responde entrando. No siempre cambia el escenario de inmediato, pero cambia el peso que ese escenario tiene sobre ti. Y eso es algo que solo Él puede hacer. Esta paz aparece cuando ya no tienes fuerzas para seguir pidiendo, cuando las palabras se agotaron, cuando el llanto se volvió silencio. Justo ahí, donde la lógica ya no sirve, el Espíritu Santo toca el interior y produce algo que el mundo no sabe fabricar. No es una paz eufórica, no emociona, no excita, sostiene, no elimina la lucha, te mantiene firme dentro de ella, no responde todas las preguntas, pero te permite seguir caminando sin romperte. Por eso muchos no reconocen esta señal, porque esperan una respuesta visible, un milagro evidente, una puerta que se abra. Pero Dios, al escuchar, a veces responde primero de la forma más profunda, calmando el alma para que no colapse antes de que llegue lo demás. La Biblia habla de una paz que sobrepasa el entendimiento, y no es una frase bonita, es una experiencia real. Es esa calma inexplicable que llega cuando no debería llegar. Es la certeza silenciosa de que, aunque no sabes cómo ni cuándo, Dios está involucrado. Esa paz no viene del control, viene de la rendición, no viene de tener respuestas, viene de confiar en quien responde. Y lo más importante, no se puede fingir. Cuando llega, lo sabes, porque algo dentro de ti deja de pelear, deja de resistir, deja de exigir y simplemente descansa, aún sin garantías. Muchos confunden esta paz con conformismo, pero no lo es. Es fortaleza interior, es estabilidad espiritual. Es Dios diciendo sin palabras, estoy aquí, no te solté, no me fui, esto no se salió de mis manos. Y esa paz, aunque no dure para siempre, deja una marca. Te recuerda que Dios sí escuchó, que no oraste al vacío, que no hablaste solo, que aún en medio del ruido externo, el cielo respondió en silencio. Si alguna vez sentiste paz, cuando no tenía sentido sentirla, no la minimices. Si alguna vez respiraste profundo en medio del caos y no supiste por qué, no lo ignores. Si alguna vez te calmó algo que no venía de ti, eso fue respuesta. Porque cuando Dios escucha, a veces no mueve el mundo de inmediato, pero mueve tu interior lo suficiente para que no te rompas mientras Él obra. Y esa paz inesperada, que llegó sin aviso y sin explicación, es una de las señales más claras de que tu oración sí fue oída. Señal 6.
Sueños o pensamientos que insisten. Hay oraciones que no reciben respuesta inmediata en forma de palabras, pero activan algo por dentro. Algo que comienza a moverse en silencio. Algo que no te deja igual. De repente, después de orar, empiezas a notar que ciertos pensamientos regresan una y otra vez, o que un sueño se queda contigo más tiempo de lo normal. No se disuelve al despertar, no se borra con el día, permanece. No es imaginación, no es casualidad, es una forma de respuesta. Dios no habla solo cuando estás despierto, ni únicamente cuando estás fuerte. Muchas veces habla cuando la mente descansa y el corazón queda sin defensas, en el silencio de la noche, en el espacio donde no controlas nada. Allí, cuando el ruido se apaga, el Espíritu Santo tiene acceso directo al interior. Hay sueños que no son confusos, no vienen cargados de imágenes absurdas ni de miedo. Son simples pero profundos. A veces no traen un mensaje literal, sino una sensación, una dirección, una advertencia suave, una convicción que no sabías que necesitabas. Y al despertar, algo dentro de ti sabe que eso no fue solo un sueño. Otras veces no es un sueño, sino un pensamiento persistente. Intentas ignorarlo, distraerte, seguir con tu rutina, pero vuelve, en momentos distintos, con fuerza distinta. No te grita, pero tampoco se va. Insiste. Ese tipo de insistencia no nace de la ansiedad. La ansiedad presiona, acelera, inquieta. La voz de Dios, cuando insiste, no empuja, atrae. Te invita a mirar algo que has evitado, a enfrentar una verdad pendiente, a considerar un camino que no querías evaluar. Muchos creyentes descartan esta señal porque esperan que Dios hable de manera espectacular. Pero la Biblia está llena de momentos donde Dios habló así, a través de sueños, impresiones, repeticiones internas. José soñó, Daniel soñó, Jacob soñó. Y no fueron sueños para impresionar, fueron sueños para guiar. Cuando Dios escucha una oración profunda, a veces responde sembrando una idea que necesita tiempo para germinar. No te da todo de una vez. Te da una imagen, una inquietud, una pregunta interna que te acompaña hasta que estés listo para entenderla. Por eso estos pensamientos no se van, porque no son para ser ignorados, sino discernidos. Hay una diferencia clave entre un pensamiento común y uno que viene de Dios. El pensamiento común se agota, el pensamiento de Dios permanece sin desgastarse. Puedes estar cansado, distraído, incluso molesto, y aún así vuelve. No te deja en paz, pero tampoco te roba la paz. Te incomoda de una forma que no destruye, sino que despierta. Dios no siempre responde resolviendo la situación de inmediato. A veces responde llamando tu atención hacia algo que necesita ser visto antes. Una actitud, una decisión postergada, una herida no sanada, un paso que temes dar. Y cuando ignoras esa señal, suele intensificarse. No porque Dios sea impaciente, sino porque te ama demasiado como para dejarte seguir sin ver lo que es importante. También hay momentos en los que esta señal viene como una palabra que se repite por dentro, una frase, un nombre, una imagen sencilla. No es obsesión, es enfoque, es Dios alineando tu mirada con la suya. Muchos se preguntan, ¿y si solo es mi mente? La pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta es, ¿qué produce esto en mí? Si ese pensamiento te lleva a buscar más a Dios, a examinar tu corazón, a caminar con más cuidado, a orar con más sinceridad, no viene del ruido, viene del Espíritu. Dios no insiste para confundirte, insiste para prepararte. Y cuando finalmente prestas atención, cuando dejas de huir, cuando preguntas con humildad, Señor, ¿qué quieres mostrarme? Algo comienza a aclararse. No siempre todo, pero lo suficiente para dar el siguiente paso sin perderte.
Si últimamente has tenido sueños que no puedes sacarte de la cabeza, si hay pensamientos que regresan después de orar, si algo dentro de ti insiste sin desesperarte, no lo descartes. Tal vez no es tu mente repitiendo. Tal vez es Dios respondiendo de una forma que requiere silencio, tiempo y atención. Porque cuando Dios escucha, a veces no responde con ruido, responde dejando una semilla dentro de ti que no te deja seguir igual hasta que crece. Y esa insistencia suave, constante, que no te abandona, es una de las señales más claras de que tu oración fue escuchada. Señal 7. Nuevas puertas que aparecen cuando ya no esperabas. Hay respuestas de Dios que no llegan mientras estás mirando ansiosamente el reloj del cielo. Hay puertas que no se abren mientras sigues esperando, sino cuando ya soltaste la expectativa, cuando el cansancio te llevó a rendirte, cuando dejaste de calcular resultados y simplemente continuaste caminando con lo poco que te quedaba de fe. Y es justamente ahí, cuando ya no esperabas nada, que algo nuevo aparece. No llega anunciándose, no viene con señales grandiosas, no hace ruido. Simplemente está ahí, una oportunidad inesperada, una conversación que no planeaste, una idea que surge sin esfuerzo, un camino que no habías considerado. Y cuando lo ves, algo dentro de ti se alinea. No hay ansiedad, no hay prisa, hay una paz extraña, silenciosa, firme. Y en ese momento lo sabes, esto no lo forcé yo. Dios responde muchas oraciones después de cerrar todas las puertas que habrías elegido por tu cuenta. No porque quiera frustrarte, sino porque sabe que si te respondiera antes, entrarías al lugar equivocado con el corazón equivocado. Por eso permite el vacío. Por eso deja que el silencio dure más de lo que te gustaría. Porque hay puertas que solo se reconocen cuando el alma ya no depende del control. Estas nuevas puertas no suelen parecer espectaculares al principio. A veces parecen pequeñas, o simples, o incluso poco atractivas comparadas con lo que soñabas. Pero cargan algo distinto. No exigen que te traiciones para entrar, no te piden correr, no te obligan a justificar, no te quitan la paz para prometerte éxito, simplemente encajan. Cuando Dios abre una puerta como respuesta, no necesitas empujarla, no necesitas convencer a nadie, no necesitas explicarte a ti mismo por qué deberías entrar. La convicción llega antes que la emoción, y eso es clave, porque lo que viene de Dios no se sostiene por entusiasmo, sino por alineación. Muchos no reconocen esta señal porque siguen mirando la puerta que se cerró. Siguen comparando, siguen preguntándose, ¿y si? Pero mientras miras atrás, la respuesta ya está delante. Dios no abre nuevas puertas para competir con las viejas. Las abre cuando ya estás listo para no volver. Estas puertas aparecen cuando el corazón ya fue tratado, cuando el orgullo fue bajado, cuando el apego fue soltado, cuando aprendiste a decir, hágase tu voluntad, sin esperar condiciones. Por eso llegan tarde según tu agenda, pero perfectas según el propósito. Y hay algo muy importante. Estas puertas no siempre cambian todo afuera de inmediato. A veces, lo nuevo es interno, una nueva manera de ver, una nueva disposición, una libertad que antes no tenías, un descanso que no depende de resultados. Dios no siempre responde dándote un lugar distinto. A veces responde dándote una versión distinta de ti mismo, capaz de habitar donde estás sin perderte. Pero cuando la puerta es externa, cuando es visible, cuando realmente se abre un nuevo camino, ocurre algo claro. Ya no te sientes perseguido por el miedo a equivocarte. Avanzas con cuidado, sí, pero sin pánico. Con respeto, pero sin parálisis. Porque sabes que no estás entrando solo. Él abrió, Él sostiene, Él guía. Si últimamente has visto algo nuevo aparecer sin que lo buscaras, si una oportunidad llegó cuando ya no estabas luchando por ella,
Si un camino comenzó a mostrarse después de una temporada larga de puertas cerradas, no lo descartes. Tal vez no llegó tarde. Tal vez llegó cuando por fin estabas listo. Porque cuando Dios escucha de verdad, no responde para devolverte el control. Responde para enseñarte a caminar sin Él. Y esas puertas, las que aparecen cuando ya no esperabas, son una de las pruebas más claras de que tu oración no fue ignorada, solo fue respondida en el momento exacto en que no te perderías al cruzarla. Señal 8. Personas que se alejan. Hay respuestas de Dios que no llegan como palabras ni como puertas abiertas, sino como ausencias. Personas que se enfrían, vínculos que se debilitan, presencias que, sin una explicación clara, comienzan a desaparecer de tu vida. Y duele, porque casi siempre son personas que tú no querías perder. Cuando oraste pidiendo protección, claridad o dirección, tal vez no imaginaste que la respuesta vendría de esta forma. Tal vez pediste paz, pero no estabas preparado para el vacío que la precede. Porque muchas veces, antes de traer algo nuevo, Dios retira lo que ya no puede permanecer. No todo alejamiento es rechazo. No toda pérdida es castigo. No toda despedida es fracaso. Hay personas que cumplen un ciclo, personas que fueron importantes, necesarias incluso, pero que ya no pueden acompañarte al siguiente tramo del camino. Dios ve lo que tú no ves. Ve conversaciones que no escuchaste, intenciones que no percibiste, influencias que, aunque parecían buenas, estaban desgastando tu fe, tu identidad o tu paz. Cuando alguien se va después de que oraste, no siempre es abandono. Muchas veces es respuesta. El problema es que solemos medir el amor de Dios por lo que nos deja, no por lo que nos quita. Pero hay cosas y personas que si permanecen, impiden lo que Dios quiere construir. Y como tú no tendrías fuerzas para soltarlas, Él permite que se suelten solas. Estas salidas suelen ser silenciosas. No hay peleas grandes, no hay explicaciones claras. Simplemente algo cambia. La conexión se rompe, el diálogo se enfría, el vínculo ya no fluye y tú intentas sostenerlo, justificarlo, revivirlo. Pero todo se vuelve pesado, forzado, cansado. Ese peso es una señal. Dios no rompe relaciones por capricho. Pero cuando alguien empieza a ocupar un lugar que solo Él debería ocupar, cuando una relación comienza a robarte más paz de la que aporta, cuando una presencia te aleja más de lo que te acerca, Él actúa. No para herirte, sino para guardarte. Muchos sufren más por lo que Dios quitó que por lo que el enemigo atacó. Porque lo que Dios quita suele estar ligado al afecto, a la historia, a la dependencia emocional. Y soltar eso duele, pero también libera. Con el tiempo, no de inmediato, empiezas a notar algo. Respiras mejor, piensas con más claridad, oras con menos interferencias, vuelves a escucharte y a escuchar a Dios. Eso no es casualidad. Si alguien se alejó sin explicación, si una relación terminó justo después de que pediste dirección, si una persona que era constante dejó de estar, no te culpes de inmediato. Pregunta primero: Señor, ¿qué me estás protegiendo de ver más adelante? Dios no vacía por crueldad, vacía para hacer espacio, no separa por enojo, separa por propósito, y aunque ahora duela, llegará el momento en que agradecerás esa distancia, porque entenderás que esa persona no podía acompañarte sin lastimarte, o no podía quedarse sin frenar lo que Dios estaba formando en ti. Las personas que se van cuando oras no siempre se van porque fallaste. A veces se van porque Dios escuchó. Y cuando Él escucha, no solo responde a lo que dices, responde a lo que necesitas, aunque todavía no lo entiendas. Señal 9. Sigues orando aunque ya no tienes fuerzas. Hay un punto en el cansancio donde la oración deja de sentirse poderosa. Las palabras ya no fluyen, la emoción desaparece. No hay lágrimas, ni fuego, ni expectativa. Solo queda un suspiro, y aún así,
sigues orando, no porque tengas fuerzas, no porque sientas algo, sino porque algo dentro de ti no te deja soltar. Esa persistencia silenciosa es una de las señales más profundas de que Dios está escuchando. Porque nadie insiste en hablar con quien cree que no está ahí. Nadie continúa clamando si en el fondo piensa que todo terminó. Si sigues orando cuando ya no tienes energía, no es por disciplina humana, es porque el Espíritu Santo sigue sosteniéndote por dentro. Hay oraciones que no nacen de la fe fuerte, sino de la fe cansada, y esas, lejos de ser débiles, son las más sinceras. Cuando oras sin ganas, sin palabras bonitas, sin fuerza para explicar, estás orando desde la verdad. Y Dios responde a la verdad. Muchos piensan que la oración eficaz es la que se hace con emoción, con convicción visible, con lenguaje correcto. Pero hay oraciones que mueven el cielo precisamente porque nacen del agotamiento. Cuando ya no intentas impresionar a nadie, cuando ya no te esfuerzas por sentir algo, cuando simplemente te presentas tal como estás. Seguir orando sin fuerzas no es costumbre, es señal de que no estás solo. Porque si Dios se hubiera apartado, tu deseo de buscarlo también se habría ido. El hecho de que todavía cierres los ojos, aunque sea unos segundos, aunque sea en silencio, aunque sea sin saber qué decir, es prueba de que Él sigue actuando dentro de ti. Hay días en que tu oración no suena como petición, sino como resistencia. Oras para no rendirte, oras para no endurecerte, oras para no apagar lo poco que queda de esperanza. Y en esos momentos, Dios no está evaluando tu forma de orar, está escuchando tu permanencia. El cielo no mide la oración por su intensidad, sino por su honestidad. Y cuando oras cansado, sin expectativas, sin garantías, tu oración se vuelve madura. Ya no buscas respuestas rápidas, buscas presencia. Y eso cambia todo. Tal vez piensas que nada está pasando porque no ves resultados externos. Pero mientras sigues orando, algo está siendo construido por dentro. Dependencia, humildad, confianza. La clase de fe que no se sostiene en lo que siente, sino en lo que cree. Seguir orando sin fuerzas es una forma de decir, Dios, no entiendo, pero no me voy. Dios, no siento, pero sigo aquí. Dios, no puedo más, pero confío. Y esa postura toca el corazón de Dios. Si hoy estás orando así, sin ánimo, sin emoción, casi en automático, no te condenes. No pienses que tu oración perdió valor. Al contrario, tal vez es ahora cuando está siendo escuchada con mayor profundidad. Porque cuando ya no tienes nada que ofrecer, cuando ya no te queda energía para sostener la fe, y aún así sigues buscando, eso no viene de ti, eso viene de Él. Y mientras sigas orando, aunque sea en silencio, aunque sea cansado, aunque sea sin fuerzas, puedes estar seguro de algo, Dios sigue escuchando. Señal 10. Cambios internos, antes de los externos. Hay oraciones que no reciben respuesta en el escenario que ves, sino en el interior que habitas. Pides que algo afuera cambie, una situación, una puerta, una persona, una circunstancia, y el tiempo pasa. Pero lo que empieza a transformarse no es el entorno, eres tú. Y esa es una de las señales más claras de que Dios está escuchando. Porque cuando Dios oye de verdad, no siempre mueve primero lo visible, primero toca lo esencial. Sin darte cuenta, comienzas a reaccionar distinto. Lo que antes te desbordaba, ahora no te domina. Lo que te llenaba de miedo ya no gobierna tus decisiones. La ansiedad pierde volumen, la prisa se desacelera. El corazón, aunque aún cargado, se siente más firme. No porque todo esté resuelto, sino porque algo fue reordenado por dentro. Esto no es resignación, es transformación. Dios sabe que hay batallas que no se ganan cambiando el escenario, sino fortaleciendo al que lo atraviesa.
Por eso, muchas veces, antes de abrir una puerta, forma el carácter que podrá sostenerla. Antes de darte una respuesta externa, te da una nueva perspectiva interna. Antes de sacarte de la tormenta, te enseña a mantenerte en pie dentro de ella. Estas transformaciones no hacen ruido, no llaman la atención, no vienen con anuncios. Son silenciosas pero profundas. Te das cuenta cuando miras atrás y notas que ya no eres el mismo que oró desesperado al inicio. Sigues en el mismo lugar, pero no con el mismo corazón. Y eso es respuesta, porque Dios no responde solo para aliviar el momento, responde para preparar el futuro. Si cambiara todo afuera sin tocarte por dentro, volverías a romperte en la siguiente prueba. Por eso, a veces, el milagro no es que la situación se vaya, sino que tú ya no seas esclavo de ella. Empiezas a discernir mejor, a escuchar con más claridad, a elegir con menos miedo, a obedecer con más descanso, no porque todo esté claro, sino porque confías más. Y esa confianza no nació de la lógica, nació del proceso. Muchos se frustran porque dicen, nada cambió. Pero no es verdad, cambiaste tú. Y cuando tú cambias, todo cambia, incluso si el escenario tarda en hacerlo. Porque ahora ya no reaccionas desde la herida, sino desde la sanidad en proceso. Ya no decides desde la urgencia, sino desde la convicción. Ya no oras para escapar, sino para alinearte. Dios escucha cada oración, pero responde según lo que más necesitas, no según lo que más deseas en ese momento. Y muchas veces, lo que más necesitas no es una solución rápida, sino una transformación profunda. Si últimamente notas que estás más sereno en medio del caos, más firme en medio de la incertidumbre, más sensible a la voz de Dios, aunque las respuestas no hayan llegado, detente un momento. Eso no es casualidad. Eso no es madurez natural. Eso es Dios respondiendo desde adentro hacia afuera. Porque cuando Él escucha, no siempre cambia el paisaje, pero siempre cambia al caminante. Señal 11. Lágrimas que traen alivio. Hay un tipo de llanto que no nace solo del dolor, sino del encuentro. Lágrimas que no salen por debilidad, sino porque el alma ya no puede sostener sola lo que ha cargado durante tanto tiempo. Son lágrimas que llegan cuando ya no hay palabras, cuando la oración se volvió silencio, cuando el corazón se rindió sin discursos. Y aún así traen alivio. Ese alivio no es humano, no se explica, no responde a una solución externa ni a una noticia repentina. Llega después del llanto, como si alguien hubiera estado allí escuchando cada gemido, cada respiración rota, cada pensamiento que no supiste expresar, porque lo estuvo. Dios escucha las lágrimas que nadie ve, escucha el llanto que no fue pronunciado como oración, pero que fue oración. Escucha cuando el cuerpo ya no resiste y la emoción se desborda. Y cuando Él escucha, no siempre responde con palabras. Muchas veces responde con presencia. Por eso, después de llorar, algo cambia. El pecho se afloja, la mente se aquieta. El peso no desaparece por completo, pero ya no oprime igual. No es que el problema se haya ido, es que no estás solo cargándolo. Ese descanso interno es una de las respuestas más profundas que Dios puede dar. Hay quienes se avergüenzan de llorar delante de Dios. Aprendieron a ser fuertes, a contenerse, a no mostrarse frágiles. Pero para Dios, las lágrimas no son un estorbo, son lenguaje. La Biblia dice que Él recoge cada lágrima, no las ignora, no las minimiza, las honra, porque en el llanto no hay máscaras, no hay argumentos, no hay control, solo verdad. Y Dios responde a la verdad. Muchas sanidades comienzan ahí, no con milagros visibles, sino con un llanto que limpia por dentro, un llanto que vacía el orgullo, la culpa, el miedo acumulado, un llanto que deja espacio para que el consuelo entre, y cuando entra, no hace ruido, acompaña. Si alguna vez lloraste y sentiste que alguien te sostuvo por dentro, si alguna vez
El llanto terminó en una calma que no sabías explicar. Si alguna vez te quedaste en silencio, respirando hondo, con una paz suave después de desahogarte, eso no fue casualidad, fue respuesta. Dios no siempre responde quitando la causa del llanto. A veces responde sentándose contigo en medio de él. Y ese gesto cambia todo, porque te enseña que puedes llorar sin perder la fe, quebrarte sin ser rechazado, derrumbarte sin quedar solo. Las lágrimas que traen alivio son señal de que fuiste escuchado, no por lo que dijiste, sino por lo que entregaste. Y cuando el alivio llega después del llanto, cuando el corazón descansa aunque el camino siga, puedes estar seguro de algo. Dios estuvo allí, escuchó y respondió. Si llegaste hasta aquí, no fue por coincidencia. Nada de lo que escuchaste fue al azar. Cada señal que recorrimos no fue una idea aislada, fue un recordatorio. Dios nunca se apartó, nunca se distrajo, nunca dejó tu oración sin atención. Aunque hubo silencio, aunque hubo espera, aunque hubo dolor, Él estuvo presente todo el tiempo. El mayor engaño del cansancio espiritual es hacerte creer que el silencio es abandono. Pero hoy queda claro que el silencio también es lenguaje, que la espera también es respuesta, que la transformación interna también es intervención divina. Dios no dejó de escuchar cuando no respondió como esperabas. Escuchó más profundamente. Escuchó cuando no supiste qué decir. Escuchó cuando lloraste sin fuerzas. Escuchó cuando oraste sin emoción. Escuchó cuando seguiste buscando aún con el corazón cansado. Cada cierre, cada alejamiento, cada incomodidad, cada lágrima, cada paz inexplicable, fueron señales de una respuesta que se estaba formando con cuidado, no para impresionarte, sino para sostenerte, no para apresurarte, sino para prepararte. Dios no responde para calmar la ansiedad del momento, responde para proteger el propósito, y muchas veces lo hace de formas que solo se entienden con el tiempo, cuando miras atrás y dices, ahí estaba, incluso cuando pensé que no. Si hoy sigues aquí, respirando distinto, pensando distinto, sintiendo algo acomodarse por dentro, entonces esta conclusión no es solo un cierre, es una confirmación. Fuiste escuchado, por eso no dejes de orar. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que nunca hablaste al vacío. No porque ya entiendas todo, sino porque confías más. Y si este mensaje tocó algo en ti, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que esté orando en silencio y pensando que Dios no escucha. A veces, la respuesta de Dios para otro eres tú. Dios nunca dejó de escuchar, y mientras sigas buscando, Él seguirá respondiendo.